Buenos días, estudiantes. Espero hayan tenido una buena semana. El día de hoy vamos a ver eh, las siguientes temáticas. Primero vamos a ver qué es lo que es una ecuación diferencial autónoma, cómo se resuelve, y luego vamos a ver dos ejercicios relacionados con el tema y también un par de ejercicios extra que me gustaría revisar. Va a ser bastante corta la clase de hoy, así que vamos a comenzar inmediatamente. Bueno, una ecuación diferencial autónoma es una ecuación de la forma de y en de x o y' igual a una función que depende única y exclusivamente de y. Y es la variable dependiente, o sea, la función que yo quiero despejar en mi ecuación diferencial. Entonces, de la forma y' igual una función que depende de la misma función y, ¿sí? Y no interviene x en la ecuación, ¿sí? Donde y, ¿cierto? Es una función que depende de x, ¿sí? Entonces, las primeras observaciones que vamos a hacer es que esta es una ecuación de variables separables, ¿sí? ¿Por qué es una ecuación de variables separables? Porque al ser esto exclusivamente dependiente de la variable y, yo perfectamente lo puedo mover hacia la izquierda y el diferencial de x moverlo hacia la derecha y separar las variables, ¿sí? Por lo tanto, la vamos a resolver como una ecuación de variables separables. La segunda observación es que no solo es una ecuación de variables separables, sino que también en este tipo de ecuaciones existen lo que se llaman soluciones singulares. ¿Qué es una solución singular? Bueno, una solución singular es una solución de la ecuación que no se obtiene a partir del método general, sino que se obtiene de otra manera. ¿Cómo vamos a obtener estas soluciones singulares? Primero, son soluciones de la forma i igual una constante, o sea, de la forma i igual a un i sub 0, ¿sí? Pero ese i sub 0 tiene la particularidad de que cumplen que al evaluarlos en esta función que yo tengo acá, en f de i, son soluciones de esa función, son raíces, porque cumplen que f de i sub 0 es igual a 0. ¿Sí? ¿Y por qué es necesario que esas soluciones singulares cumplan eso? Porque si esto se anula, ¿cierto? La derivada también se anula. Y justamente eso ocurre con las soluciones que son constantes, ¿sí? La derivada de y en de x debe ser 0, por lo tanto, para que el i sub 0 sea solución, necesariamente tiene que cumplir que en la ecuación también anule la derivada. Entonces vamos a ver un ejemplo de ecuación autónoma. Entonces la ecuación que yo les presento acá, de y en de x igual a i menos 4 multiplicando a i menos 3, es una ecuación autónoma. ¿Por qué? Porque si se fijan, la variable dependiente acá sería y, ¿cierto? Y esta de y en dx es igual a una función que solo depende de y, o sea, no aparece el x en la ecuación, solo aparece como diferencial, ¿sí? Por lo tanto, es una ecuación autónoma y vamos a resolverla primero buscando las soluciones singulares de la ecuación antes de pasar a la general, ¿sí? ¿Cómo vamos a buscar las soluciones singulares? ¿Sí? Recuerden que las soluciones singulares verifican que anulan esta función que están acá, que está acá. Por lo tanto, necesitamos encontrar todos los valores de y para los cuales esta función a la cual es igual la derivada se anula. O sea, resolvemos la ecuación f de i igual a 0. ¿Sí? F de i en este caso es i menos 4 por i menos 3. Por lo tanto, el caso 1 van a ser todas aquellas soluciones en las que f de i igual 0. Por lo tanto, si resolvemos esta ecuación que nos queda, i menos 4 por i menos 3 igual 0, vamos a obtener que i es igual a 4 o i es igual a 3.
¿sí? Por lo tanto, la función y1 de x igual 4 e y2 de x igual 3, ¿cierto? Van a ser soluciones singulares de esta ecuación que tengo acá, porque si yo las reemplazo, me van a anular esto, o sea, van a verificar que la derivada es 0, ¿sí? Y justamente si yo las derivo es 0, por lo tanto, al ser constantes, ¿cierto? Su derivada es 0, entonces si las reemplazo, cumplen con la ecuación. Por lo tanto, estas son soluciones singulares. Ahora, vamos a encontrar la solución general de esta ecuación. Entonces, el caso 2, para encontrar la solución general, vamos a ver el caso en el que f de i es distinto de 0. Entonces, como f de i es distinto de 0, ya analizamos cuándo es 0, entonces ahora vemos cuándo es distinto de 0. Este polinomio que yo tengo acá, que era igual, que era el que aparece en la ecuación, tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Por lo tanto, de i en dx, que es i menos 4 por i menos 3, es de variables separables. Y esto, al ser no nulo, ¿cierto? Yo lo puedo pasar al otro lado. Y me va a quedar en el denominador. Entonces separo variables, me queda al lado izquierdo todo lo que depende de i, ¿sí? De i sobre i menos 4, i menos 3, es igual a diferencial de x. Integro, ¿cierto? A ambos lados, porque ya están las variables separadas, y me queda que la integral de i sobre esta expresión que yo tengo acá es igual a la integral de dx. Para resolver la parte izquierda de la ecuación, para resolver la integral que está en la izquierda, yo tengo que usar fracciones parciales, porque tengo una fracción en cuyo denominador tengo dos coeficientes que son lineales, ¿sí? Y usando el teorema de fracciones parciales voy a poder encontrar la descomposición de estas en fracciones más simples, ¿sí? Usando eso, ahí está explicado paso a paso, ustedes pueden ponerle pausa para verificar que los cálculos están bien hechos. Obtengo que esta fracción yo la puedo descomponer como a partido de i menos 4 más b partido de i menos 3 con a igual 1 y b igual menos 1. Por lo tanto, lo que estaba dentro de la integral yo lo puedo descomponer como 1 sobre i menos 4 menos 1 sobre i menos 3. Retomando entonces la integral, me va a quedar que esta integral de acá es la integral de 1 partido de i menos 4 diferencial de i más menos 1 partido de i menos 3 diferencial de i. Y al lado derecho, que tenía la integral de dx, ¿cierto? Si yo integro eso, me queda x más la constante de integración, la famosa constante. Entonces, recordatorio, la integral de esto, de 1 partido i menos un número, es logaritmo natural de i menos ese número. Entonces, esta integral de acá tiene como solución logaritmo natural de i menos 4 menos logaritmo natural de i menos 3, ¿cierto? Que es la parte de acá. Y eso es igual a x más la constante. Propiedades de logaritmo. El logaritmo de una recta se transforma en el logaritmo de la división, ¿sí? Por lo tanto me queda que el logaritmo natural de i menos 4 partido de i menos 3 es igual a x más c. Recuerden que al integrar, ¿cierto? El logaritmo aparece con barras de valor absoluto. Por lo tanto, para eliminar esas barras voy a suponer que estoy trabajando en la parte positiva del logaritmo. Entonces, el argumento, perdón, en la parte positiva del valor absoluto. Por lo tanto, el argumento tiene que ser mayor que 0. Entonces, haciendo esa restricción, al ser lo de adentro del logaritmo positivo, se pueden eliminar las barras sin ningún problema y despejar la función y. Entonces, para eliminar el logaritmo, aplico la exponencial. Exponencial con logaritmos son funciones inversas, por lo tanto se van a cancelar. Sobrevive solo el argumento. I menos 4 sobre i menos 3 es igual a e a la x más c. Nuevamente, propiedades de exponencial, e a la x más c, yo lo puedo escribir como e a la x por e a la c. Y e a la c es un número elevado a una constante, lo cual me va a dar otra constante que llame k. Por lo tanto, mi solución de la ecuación diferencial, la solución general, es esta solución implícita que está acá. I menos 4 sobre i menos 3 igual a k por e a la x. ¿Por qué es implícita? Porque la i no está despejada, sino que está
como una función que depende implícitamente de x. ¿Puedo despejarla? En algunos casos sí, en algunos casos no. En este caso sí la puedo despejar. Acá está la manera de despejarla. Pueden ponerle pausa, verificar que es correcto y van a llegar a que la solución de esta ecuación diferencial, la solución explícita, perdón, es y igual a menos 3k e a la x más 4 partido en 1 menos k por e a la x. Ese ha sido el primer ejemplo. Vamos a ver otro de manera más superficial, que es más cortito. Y el otro ejemplo que quería mostrar es la ecuación y' igual tangente de y, la cual nuevamente es autónoma porque la derivada de y depende solo de y. ¿Sí? No interviene la variable x en la ecuación. Entonces, como la ecuación es autónoma, vamos a analizar nuevamente dos casos. Primer caso, soluciones singulares, ¿cierto? En los que la derivada es igual a 0. Por lo tanto, para que la derivada sea igual a 0, tendríamos que esto que está acá, que es la tangente de y, tiene que hacerse 0. ¿Sí? Y aquí lo muestro. Tangente, recordamos que es seno sobre coseno. Por lo tanto, esta ecuación se reduce a seno de partido y, seno de y partido en coseno de y igual 0, ¿cierto? Y esta ecuación, si yo restringo el denominador, ¿cierto? El denominador no puede ser 0 para que esté bien definida esta ecuación. Si coseno de y es distinto de 0, vale decir, el coseno se hace 0 cuando el ángulo, ¿cierto? Asociado es 180, 90, ¿cierto? 90, 100. No. El coseno, ¿cuándo se hace 0, chicos? ¿Alguien sabe cuándo se hace 0 el coseno? Aquí tuve una pequeña confusión. ¿Sí? El coseno se hace 0, ¿sí? Cuando el ángulo asociado es pi, ¿cierto? Coseno de pi es 0, ¿sí? Coseno de 90 es 0, coseno de 180 es 0. O no, no. Aquí tuve una pequeña confusión. El coseno se va a hacer 0, ¿cierto? Cuando el ángulo asociado valga 90, valga 270, valga después eh, 360 más 90 de nuevo, o sea, van a ser todos aquellos ángulos que parten en pi medio y se van desplazando pi, ¿cierto? Va a ser pi medios, después pi medios más pi, ¿cierto? Voy dando vueltas cada pi. Entonces, la solución acá de esta restricción es k pi más pi medio, ¿cierto? Porque si yo le voy dando valores acá en z, el i va a ser distinto de k pi más pi medios y esto nunca va a ser nulo. ¿Sí? Aquí tuve una pequeña confusión. En realidad la restricción es esta que está acá. ¿Sí? Entonces la restricción sería i es distinto de pi medios más k pi. ¿Sí? Y la solución de esta ecuación es cuando el denominador es igual a 0, porque yo necesito que todo esto sea igual a 0. Entonces, como esto es no nulo, ¿sí? Coseno de y es distinto de 0 según mi restricción, voy a tener que el seno de y tiene que ser 0. ¿Y cuándo el seno de y va a ser 0? ¿Sí? Aquí le había puesto en este tipo de en este tipo de ángulos, ¿sí? Pero en realidad en estos de acá. Entonces acá lo que tiene que ir es i igual a k por pi, ¿sí? Y en la restricción es donde va esto de acá. Entonces, atención acá para que lo corrijan. Acá,
y es igual a kpi, que es esto que está acá, pero en vez de distinto es igual, y acá en la restricción va esto de acá, y distinto de pi medio más kpi. ¿Sí? Esto lo pueden verificar con la circunferencia unitaria. Entonces hagan el cambio acá, esto va acá y esto va acá. Entonces, ¿cuáles son las soluciones singulares de esta ecuación diferencial? Son todas las funciones de la forma y de x igual a, aquí el pi medio ya no va, ¿cierto? Lo elimino. Son todas las soluciones de la forma y igual k por pi, donde k es una constante que está en los enteros. ¿Sí? O sea, van a ser pi, ¿cierto? Con k igual 1, 2pi, 3pi, pi, menos 2pi, menos 3pi, etc. O sea, va a ser un conjunto infinito de soluciones singulares, que van a ser todas aquellas donde esta tangente de i va a ser igual a 0. Entonces, ahora que ya hemos analizado las soluciones singulares, vamos a la solución general. Entonces, la solución general de esta ecuación diferencial es cuando la tangente va a ser ahora distinta a esa. Entonces, la resuelvo como ecuación de variables separables. Entonces voy a tener que de en dx es igual a la tangente. Como esto depende solo de y, lo muevo al lado izquierdo con el diferencial de y. Y lo que depende de x, que es el diferencial de x, lo muevo a la derecha. Una vez que ya he separado las variables, integro y me queda que la integral de di partido en la tangente, que es seno de i partido coseno de i, es igual a la integral de dx, que es x más una constante. Entonces acá hago el arreglo algebraico y me queda que la integral del coseno, ¿cierto? Diferencial de i es partido el seno, es igual a x más c. ¿Cómo resuelvo esta integral? Está mostrado en el recuadro azul, pero tengo que reconocer que el coseno es la derivada del seno. Por lo tanto, aquí hay una función dividido en, perdón, hay una función que está en el denominador y su derivada en el numerador. Por lo tanto, inmediatamente la integral es logaritmo natural de la función que está dividiendo, o sea, logaritmo natural del seno. Entonces, la solución de esta ecuación, de manera implícita, es logaritmo natural del seno de i es igual a x más c. Como aparece este logaritmo desde una integral, es con barras de valor absoluto, ¿cierto? Logaritmo natural del seno de i en valor absoluto es igual a x más c, pero si tomo la región en la que seno de i es mayor que 0, ¿cierto? Puedo eliminar las barras del valor absoluto y despejar i. ¿Sí? Entonces, para eliminar el logaritmo, aplico la exponencial, me queda que seno de i es igual a la exponencial de x más c, ¿cierto? Que es lo mismo que seno de i sea igual a k por e a la x. Ya vimos que esto se puede transformar en k por e a la x. Y si aplico arcoseno, voy a tener que i es igual al arcoseno de k por la exponencial. Y esa es la solución general de mi ecuación diferencial, la cual se agrega a las soluciones singulares. Si tienen alguna duda, pueden pausar el video, escribirme, preguntarme. Bueno, eso es lo que les tenía preparado sobre ecuaciones autónomas. Y ahora quisiera analizar el siguiente problema, que es más o menos cortito. Hallar la solución continua del siguiente problema de valor inicial. Entonces nos dan una ecuación, y' más 2xy igual f de x, con y evaluado en 0 igual a 2. Acá lo particular del problema es que la función f de x es una función definida a tramos, ¿sí? Donde vale x si x está en el intervalo 0, 1, y donde vale 0 si x es mayor o igual que 1. La gráfica de esta función sería algo así. Tengo el plano, ¿sí? Acá tengo x igual 1. Entonces esta función va a valer 0, ¿cierto? Perdón, va a valer x, ¿cierto?
aquí voy a tener el 1, acá también, va a valer x cuando la variable x esté en el intervalo 0, 1, sin incluir el 1, y después va a valer 0 cuando x sea mayor o igual que 1, o sea, va a ser una constante igual a 0 cuando la variable sea mayor o igual que... Entonces, esta es mi función con la que yo voy a estar trabajando. Y aquí incluye el... ¿sí? Entonces, f de x va a ser esta función. Entonces, yo quiero hallar ahora la ecuación, la solución de esta ecuación diferencial que aparece acá. Entonces, la primera observación que vamos a hacer es que tenemos que analizar dos casos, ¿sí? En el cual x está entre 0 y 1 y en el que x es mayor o igual que 1. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque la función está definida a tramos, entonces una función distinta en el caso en que x está entre 0 y 1 y luego es otra función en el caso en que x es mayor o igual que 1. Y como f de x interviene en la ecuación, voy a tener ecuaciones distintas según cada caso. Entonces, primero, si x está entre 0 y 1, entonces reemplazo el f de x. F de x vale x, ¿cierto? Por lo tanto, la ecuación diferencial a resolver es y' más 2xy igual x. Esta ecuación, como ya hemos visto en clases anteriores, es lineal de primer orden. Lineal porque en la variable y es lineal, o sea, tanto y como las derivadas son lineales. Y es de primer orden porque la derivada de mayor orden es derivada de orden 1. Entonces, lineal de primer orden con p de x igual 2x, p de x es lo que acompaña ahí, y q de x es esta función a la cual está igualada la ecuación. Entonces, para resolver esta ecuación, recuerden que buscamos el factor integrante. Factor integrante es justamente la exponencial de la integral de p de x, que es esto. Entonces, me queda que e a la x cuadrado, ¿sí?, es un factor integrante de esta ecuación. Multiplicamos ambos lados por x cuadrado, me queda e a la x cuadrado y prima más 2x e a la x cuadrado y igual a esto que tengo acá, x e a la x cuadrado. Observamos que 2x por e a la x cuadrado es justamente la derivada de e a la x cuadrado. Entonces, por eso acá yo he escrito e a la x cuadrado derivado por y, ¿cierto? Y mi ecuación se transforma en esto. E a la x cuadrado por y' más e a la x cuadrado derivado por y, sin derivar. ¿Se fijan? Tengo el primero sin derivar por el segundo derivado, más el primero derivado por el segundo sin derivar. Eso claramente es la suma de dos funciones que están, perdón, es la derivada del producto, ¿cierto? Por lo tanto, esto es e a la x cuadrado por y derivado. Y esa es la idea del factor integrante, siempre llevarlo a la derivada de un producto. Entonces, este producto derivado es igual a esta función que tengo acá, x e a la x cuadrado. Integro ambos lados, ¿cierto? Tengo que integrar respecto a x porque todo depende de x, ¿sí? El y también es una función de x. Y me queda que la integral de la derivada se van a cancelar porque son operadores inversos. Y me queda e a la x cuadrado y igual a esta integral de x por e a la x cuadrado, que si ustedes la resuelven con un cambio de variable, les queda un medio de e a la x cuadrado más constante. Entonces, la solución del caso 1 es un medio más una constante por e a la menos x cuadrado. Si acá yo multiplico ambos lados por e a la menos x cuadrado para despejar la y, me voy a llevar a que y es esto de acá, un medio más una constante por e a la menos x cuadrado. Vamos ahora al caso 2. ¿Sí? ¿Dónde está el caso 2? Creo que no lo tengo acá. No importa, lo vamos a revisar en la pizarra. El caso 2 es cuando
Al tiro lo voy a mostrar. El caso 2 es cuando x es mayor o igual que 1. ¿Sí? Por lo tanto, tengo que ver cómo es la función en el intervalo en que x es mayor o igual que 1. Y según nuestra definición, la función en ese intervalo era f de x igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, la ecuación diferencial a resolver también va a cambiar. El caso 2 era x mayor o igual que 1. Entonces, la ecuación diferencial recordamos que era y' más 2xy igual a la función con la que yo estoy trabajando, que en este caso es la función f, que vale 0. Por lo tanto, la ecuación es esta de acá. Esta ecuación claramente es de variables separables. Aparte de ser lineal de primer orden, es de variables separables. Por lo tanto, para resolverla, voy a separar las variables. Todo lo que depende de x lo voy a dejar a un lado y todo lo que depende de y lo voy a dejar al otro. Entonces aquí yo tengo que y' es igual a menos 2xy, ¿cierto? Y voy a dejar todo lo que tiene y al lado izquierdo y todo lo que tiene x al lado derecho. Por lo tanto, y' recuerden que es de y en dx, por lo tanto me va a quedar al lado izquierdo diferencial de y partido y, el y es este que proviene desde acá, es igual a menos 2x por diferencial de x. Ahora que las variables ya están separadas, ¿cierto? Integro a ambos lados. ¿Qué me va a quedar al lado izquierdo? La integral de dy partido y, que es, ¿cuál es la integral de dy partido y? Ustedes ya la deben conocer, ¿cierto? Y al lado derecho me queda la integral de dx. Perdonen la letra, no estaba preparado para esto. Entonces la integral de dx, vamos a borrar acá. La izquierda integral de dy partido y es logaritmo natural de y, ¿cierto? En barras de valor absoluto. Y al lado derecho, la integral de dx es x más una constante, que ahora no le voy a llamar c, porque ya en el primer caso le llamé c, ahora le voy a llamar k. ¿Por qué cambio la letra de la constante? Porque no necesariamente es la misma constante en este caso, ¿sí? Por lo tanto le voy a poner k. Sigue siendo una constante arbitraria, pero no tiene por qué ser la misma. Entonces, ahora que ya tengo acá, voy a despejar mi I, voy a asumir que el I es mayor que 0, voy a trabajar solo en la región positiva del valor absoluto, y haciendo eso puedo eliminar las barras de valor absoluto y aplicar la exponencial. Si aplico la exponencial a ambos lados, se me elimina el logaritmo y me queda que I es igual a E elevado a X más K, ¿cierto? A ver, aquí lo hice mal. Esta no es la integral de x, es la integral de menos 2x por dx, ¿sí? Y esto me cambia una cosilla por acá. Entonces, si es la integral de menos 2x por dx, ¿sí? Acá la integral al lado derecho tiene como resultado otra función. Tiene como resultado menos x cuadrado, ¿cierto? Porque si yo derivo el menos x cuadrado, me va a dar el 2x negativo. Más k. Ahí sí. Esa es la ecuación. Entonces voy a tener e elevado a menos x cuadrado más k, y ya hemos visto que cada vez que yo tengo en una exponencial un más k, yo lo puedo escribir de la siguiente manera, ¿sí? Como el e a la c o el e a la k es una nueva constante,
voy a tener que y es igual a e a la menos x cuadrado por una constante, o sea, a ver, una constante que voy a llamar alfa, ¿sí? Que es e elevado a k. Entonces sería alfa por e elevado a menos x cuadrado. Y esa es la solución de mi parte 2, de mi caso 2, ¿sí? Por lo tanto, ahora que ya tengo la solución de ambos casos, vamos a ver qué va a ocurrir. Repaso de lo que hicimos, encontramos la solución del caso 1, que eh, era 1/2 más c por e a la menos x cuadrado, cuando el c está en los reales, ¿sí? Esa era la solución del caso 1. Y la solución del caso 2 era I2 alfa por e a la menos x cuadrado, que es la que está en la pizarra. Entonces, ahora, lo que me pedía en el problema era encontrar la solución que era continua, ¿sí? Entonces, primero vamos a escribir la solución general de esta ecuación diferencial, en ambos casos, que es claramente una función a tramos, porque voy a tener una función en la parte 1 y una función en la parte 2. ¿Sí? Entonces, las soluciones de esta ecuación, voy a borrar todo, ¿verdad? Son de la siguiente forma. Entonces, la solución I de X, ¿sí? Es una función a tramos definida de la siguiente manera. Va a ser 1/2 más una constante por e elevado a menos x cuadrado cuando el x está entre 0 y 1, o sea, cuando x pertenece al intervalo 0, 1. ¿Sí? Y va a ser una otra constante por e a la menos x cuadrado cuando el x sea mayor o igual que 1. Por lo tanto, es una función a tramos definida de esa forma. Entonces, en el problema nos pedían encontrar la solución continua de esta ecuación diferencial. Entonces, voy a tener que hacer que esta función que yo tengo acá sea continua. ¿Cómo voy a hacer eso? Recuerden que para ver que una función fuera continua, o si es que una función es continua, tengo que analizar el límite lateral en el punto de discontinuidad. En este caso, el punto de discontinuidad se da en x igual a 1, ¿cierto? Porque ahí es donde cambia la función, en x igual a 1. Entonces, esta función va a ser continua si y solo si se cumple que el límite, cuando el x tiende al 1, que es el punto de discontinuidad, por la izquierda de la función y de x, es igual al límite cuando x tiende a 1, pero ahora por la derecha, o sea, cuando x tiende a 1 por el lado derecho de y de x. ¿Sí? Ahí una función es continua en el punto, cuando los límites laterales existen y son iguales. Entonces, límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Entonces aquí analizo. Cuando x tiende a 1 por la derecha, me estoy acercando al punto por valores que son menores que 1. O sea, estoy en este caso de acá, ¿sí? En que x pertenece al intervalo 0, 1.
Aquí era abierto. Voy a borrar para corregir. Entonces, como me estoy acercando por la izquierda, estoy en este caso y voy a tomar esta función. Y de x sería 1/2 más c por e a la menos x cuadrada. Entonces, tengo que el límite, voy a poner solo L, cuando x tiende a 1 por la izquierda, ¿sí? Es de 1/2 más c por e a la menos x cuadrado, e a la menos x cuadrado, es igual al límite cuando x tiende a 1 por la derecha, pero cuando x tiende a 1 por la derecha me estoy acercando al 1 por valores que son mayores que 1. Entonces estoy en este caso de acá. Entonces aquí la función es alfa, perdón, alfa por e a la menos x cuadrado. Entonces el límite cuando x tiende a 1 de alfa por e a la menos x cuadrado. ¿Sí? Acá ya no tengo que poner que tiende al 1 por la izquierda porque ya he reemplazado la función. Entonces, acá era el límite. Entonces, si yo calculo este límite, al lado izquierdo voy a obtener que es 1/2 más c por e elevado a menos 1. Si reemplazo la x, como no se indefine, puedo reemplazar. Y al lado derecho voy a obtener que es alfa por e elevado a menos 1. ¿Sí? Entonces acá lo que yo puedo hacer es despejar una constante en función de la otra. Entonces lo que puedo hacer es multiplicar por e a ambos lados y voy a obtener lo siguiente. Al lado izquierdo voy a obtener 1/2 por e más c, ¿cierto? Es igual a alfa. Por lo tanto, ahora si yo digo que alfa es esta expresión que yo tengo acá, se va a verificar que los límites laterales son iguales y por lo tanto esta va a ser una solución continua de la ecuación diferencial. Por lo tanto, basta que yo el alfa lo reemplace por 1/2 más 1/2 por e más c y esta función de acá ya va a ser continua. Que va a ser alfa era 1/2 más e, todo eso era alfa, perdón, no es más e, es 1/2 e más c. Y si se fijan, ahora mi solución general solo depende de la c. ¿Sí? Y esta ya es continua, porque ya me aseguré de que se cumpla esta condición de acá, de que los límites laterales sean iguales. Entonces, ahora podemos volver a el apunte. Recuerden que pueden pausar el video para ir revisando todas estas cosas. Ya, entonces ahora que ya tengo la solución continua de mi ecuación diferencial, tengo que resolver el problema de valor inicial. Y a mí me decían que y de 0 es igual a 2. O sea que cuando la x vale 0, la y vale 2. Entonces yo tengo que usar esa información para encontrar el valor de la constante. ¿Cómo voy a hacer eso? Como tengo una función definida a tramos, tengo que fijarme en qué valor está, en qué tramo está la condición inicial que me dan. En este caso, está en el tramo en el que el x está entre 0 y 1, porque el x vale 0. Por lo tanto, para encontrar mi constante, ¿cierto?
y resolver el problema de valor inicial, yo voy a usar esta parte de la función, porque acá es donde me están dando la condición. Entonces, si yo hago eso, voy a llegar a la siguiente. Si y de 0 es igual a 2, usando la primera parte de la función, reemplazo el x por 0 y me quedaría que sería 1/2 más c por e elevado a menos 0 al cuadrado igual a 2, que es y de 0. Entonces, el 1/2 lo muevo a la derecha, me queda 3/2, ¿cierto? Porque es 2 menos 1/2, 3/2. Y c por e a la 0, ¿cierto? Esto me da 0. Es c, por lo tanto c vale 3/2. ¿Sí? Y ahí he encontrado el valor de c. Ahora que ya tengo el valor de c, lo reemplazo, ¿cierto? En la función que yo había encontrado. Entonces, sería 1/2 más c por e a la menos x cuadrado. Pero como c vale 3/2, lo reemplazo. Eso va a ser cuando el x esté entre 0 y 1. Y acá reemplazo nuevamente el c. Y me va a quedar que es 1/2 más 3/2. Todo eso multiplicando e a la menos x cuadrado. Finalmente, la solución de mi problema de valor inicial, ¿cierto? Va a ser 1/2 más 3/2 e a la menos x cuadrado, con el x entre 0 y 1, y 2 por e elevado a menos x cuadrado cuando el x es mayor o igual que 1. ¿Sí? Así, entonces, hemos encontrado la solución continua al PBI. ¿Por qué? Porque estas funciones eran continuas. Recuerden que eran continuas para cualquier valor de c, en particular para cuando c vale 3/2. Y así, chicos, se resuelven esos problemas. Les voy a dejar un ejercicio propuesto en el cual deben resolver la siguiente ecuación diferencial. De y en dx más x por el seno de 2y igual a x por e a la menos x cuadrado por el coseno cuadrado de y. Entonces aquí hay dos pistas para resolver esta ecuación diferencial. Primero, seno de 2y ustedes lo pueden descomponer usando una clásica identidad trigonométrica. Y el segundo hint es que el cambio de variable adecuado, una vez que ya han descompuesto esto, es u igual tangente de y. ¿Sí? Recuerden, si van a hacer un cambio de variable, aparte de el cambio de variable, necesitan la derivada. Entonces tienen que derivar este cambio de variable. Tienen que encontrar qué es lo que es de u en dx. Y bueno, así van a poder resolver esta ecuación. Se les va a transformar en una conocida. Así que chicos, esta ha sido la clase de hoy. Espero que algunas cosas hayan quedado claras. Cualquier duda me pueden escribir. Recuerden que yo siempre estoy atento a sus dudas. Y bueno, nos vemos ojalá pronto. Así que eso, que tengan una buena semana. Adiós.